Hola, buenas tardes. Soy Juan Andrés Cruz de la Cruz, estudiante de la carrera de Psicología y en específico del módulo 609. Psicología teórica, dos análisis de puestos. Y en este caso vamos a ver una presentación sobre la evaluación del desempeño. Bueno, empezaríamos viendo con esta presentación conociendo cuáles son los conceptos de evaluación. Bueno, en este caso, evaluación es aquel proceso que bajo ciertos parámetros o parámetros específicos se hace la medición de determinados aspectos sobre ya sea una persona, algún aspecto, alguna situación, etcétera, para tener una conclusión. Más en específico sobre la parte de la situación laboral, nos dice que, bueno, establece o evalúa el rendimiento de un individuo tanto en el área educativa como laboral, conociendo su competencia y su grado de instrucción. Bueno, también vamos a ver por el otro lado la definición de desempeño. Y nos dice que son todas aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización. Y en este sentido pueden ser medidos en términos de la competencia de cada individuo y también en función de su nivel de contribución a la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, ya juntando estos dos términos, evaluación del desempeño, podemos decir que es el proceso por el cual se estima el rendimiento global de un empleado. Es una apreciación sistemática de cómo se desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo. Asimismo, podemos decir que es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo. ¿Sí? También va a revisar o va a considerar, mejor dicho, otros aspectos como es el ausentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y, en este caso, y algo bien importante, si podrá mejorar su rendimiento futuro. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que deben usarse en una evaluación del desempeño? Bueno, en este caso tenemos 4. ¿Sí? La primera son los estándares de desempeño, que son esos parámetros ya establecidos que nos van a permitir hacer mediciones más objetivas. De igual forma, para ser efectivos deben guardar relación con los resultados que se desean en cada puesto y se desprenden de la descripción de puestos. O sea, son estándares o son situaciones, aspectos que ya están preestablecidos, por decirlo de algún modo. Otro criterio son las mediciones del desempeño, que son los sistemas de calificación de cada labor. Estas calificaciones pueden ser objetivas o subjetivas y las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. El tercer criterio son mediciones objetivas del desempeño que derivan de las mediciones del desempeño, como lo habíamos visto, y estas mediciones objetivas pueden ser o resultan verificables, o sea, se pueden verificar, se pueden comprobar por otras personas. Y algo importante, que tienden a ser de índole cuantitativa. Quiere decir esto que, por ejemplo, número de unidades producidas, número de unidades defectuosas, tasas de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros. Entonces, estos aspectos forman parte de esas mediciones objetivas del desempeño, ¿sí? Que son cuantificables, verificables por otras personas. Y pues también las mediciones subjetivas del desempeño, que en estas son un poquito más difícil de medir y sobre todo de verificar. Como son aquellas que, como es la creatividad, qué tan creativo es el empleado o el trabajador, qué tanta iniciativa tiene y qué tanto don de mando. Son esos aspectos
que no pueden ser, que son cualitativas básicamente, ¿no? A diferencia de las objetivas que son cuantitativas, estas son más que nada cualitativas. También estas mediciones pueden conducir a distorsiones de la calificación, dado que en este sentido son situaciones cualitativas. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación del desempeño? Bueno, son varios objetivos, ¿no? Entre los más importantes podemos encontrar que es mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización, ¿sí? Obviamente esto pues va a dar como resultado también una mejor productividad y por lo tanto pues también van a ser beneficios para la propia organización. Realimentación o retroalimentación de información al individuo evaluado, ¿sí? Entonces, esos aspectos de mejora, se le tiene que decir cuáles son los aspectos de susceptibles de mejora o áreas de oportunidad, ¿sí? Para que se mejoren. También pues es conocer los indicadores de desempeño de la organización. O sea, muchas veces si no tenemos conocimiento de qué metas, qué objetivos tenemos, pues bueno, no podemos saber si los logramos o no, ¿no? Dicen que todo lo que o lo que no se mide no es susceptible de mejorar. Entonces, por eso es importante estos indicadores. También nos va a permitir estimar el potencial de desarrollo de los empleados, ¿sí? Volvemos a lo mismo, qué características tiene, cuáles son sus áreas de oportunidad, qué tanta iniciativa, etcétera, ¿sí? Nos va a permitir llevar a cabo la adecuación del individuo al puesto, formarlo, capacitarlo, etcétera, de acuerdo al puesto que está desempeñando. También pues, nos va a permitir mejorar las relaciones humanas entre supervisores y subordinados. Informar o tener información básica para la investigación de recursos humanos para poder saber las características en este sentido. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la evaluación? Bueno, pues nos va a permitir evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados o del personal de la organización. Proporcionar medidas para mejorar el estándar de desempeño subordinado. Básicamente el poder lograr estos objetivos nos va a dar estos beneficios. Comunicarse con los subordinados para que conozcan su desempeño, conocer las expectativas de su líder en cuanto a su desempeño, identificar a los empleados que necesitan rotarse o perfeccionarse en determinadas áreas de la actividad y seleccionar a quienes estén listos para un ascenso o transferencia. Estos son algunos beneficios de la evaluación del desempeño. Ahora bien, vamos a ver los principales métodos de la evaluación del desempeño. Y bueno, aquí básicamente tendríamos que determinar o conocer primero cuáles son los métodos para saber cuál método de estos vamos a aplicar en determinada organización, ¿sí? Porque, pues, como sabemos, las organizaciones son diferentes y que, bueno, básicamente diferentes en tamaño, en su fin, su objetivo, etcétera, ¿no? Su filosofía. Entonces, por lo tanto, tendríamos que ver qué método es el más adecuado para poder llevar a cabo la evaluación. Ahora bien, uno de los métodos o el primero de los métodos que vamos a revisar es el método de escalas gráficas. Este método es el más común y el más divulgado por lo sencillo que es. Mide el desempeño de la persona con factores ya definidos y graduados. Este método utiliza cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas horizontales representan los factores de evaluación del desempeño y las verticales o las columnas verticales los grados de variación de estos factores. Tenemos tres tipos de escalas gráficas. La primera escala gráfica son conocidas como continuas. En estas escalas solo se definen los dos puntos extremos y la evaluación del desempeño se sitúa en un punto cualquiera de la línea que los une. O sea, puede estar en cualquier punto donde inicia y donde termina esta línea. El siguiente
es la escala de gráficas semicontinuas. Básicamente es muy similar al anterior, solamente que la diferencia es que los puntos, entre los puntos extremos se incluyen puntos intermedios definidos para facilitar la evaluación. Es el segundo tipo de escalas gráficas. Y el tercero y último es conocido como escala gráficas discontinuas. Este tipo de escala pues ya se estableció y describió la posición de sus marcas y de las que el evaluador tendrá que escoger una para valorar el desempeño. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, nos dice que ofrece a los evaluadores un instrumento de evaluación fácil de entender y sencillo de aplicar. También permite una visión integral y resumida de los factores de evaluación. Además de que simplifica en gran medida el trabajo del evaluador y el registro de la evaluación no es muy complicado. ¿Sí? ¿Cuáles son sus desventajas? Pues es poco flexible o no brinda flexibilidad al evaluador. Puede haber distorsiones e interferencias personales de los evaluadores. Depende mucho en este sentido del evaluador. Puede o tiende a caer en una rutina y a estandarizar resultados de las evaluaciones, además de que puede presentar resultados condescendientes o exigentes de todos sus subordinados. El siguiente método es un método de elección forzada. Nos dice que este método fue generado por un grupo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Esto con el fin de escoger a los oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que merecían ascensos. ¿Sí? Este método, evaluó el desempeño personal por medio de frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. En este sentido, la metodología o la forma nos dice que hay bloques de 2, 4 o más frases y el evaluador debe escoger solo una o dos máximo de las que explican mejor el desempeño del evaluado. Entonces, básicamente eso es lo que evalúa el método de elección forzada, y es la forma en cómo se evalúa. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales, porque elimina el efecto de generalizar. Y su aplicación es simple y no exige preparación de los evaluadores. Pero también tiene desventajas. Su elaboración es compleja y exige una planeación cuidadosa y tardada. Es un método comparativo y ofrece resultados globales, o sea, no muy específicos, sino que ofrece estos resultados muy generalizados, vamos a decirlo así. Y carece de información sobre la capacitación que necesitan los recursos humanos, su potencial de desarrollo, etc. El siguiente método es el método de investigación del campo. En este caso, este método se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior o jefe inmediato de los subordinados. En este sentido, se registran las causas, orígenes y motivos del desempeño de cada uno de los subordinados, con base en el análisis de hechos y situaciones. Tiene de alguna forma, una metodología o ciertas características, ¿no?, que se deben de llevar a cabo. De primera instancia, se debe realizar una evaluación inicial. Y se debe de evaluar con 3 situaciones: desempeño más que satisfactorio, desempeño satisfactorio y desempeño menos que satisfactorio. En este sentido, se debe de hacer esta evaluación inicial. El segundo paso es llevar a cabo un análisis complementario. Una vez que ya se definió la evaluación inicial, entonces cada trabajador se debe de evaluar con profundidad por medio de preguntas que el especialista plantea al jefe. Posteriormente, y como tercer paso, tenemos la planeación. Ya se hizo la evaluación inicial, ya se hizo un análisis del desempeño, entonces ahora se evalúa, o se elabora, mejor dicho, un plan de acción
para el funcionamiento, el cual puede abarcar asesoría al evaluado, readaptación del evaluado, capacitación del evaluado. Obviamente todo esto es en función de los resultados que se hayan tenido previamente, ¿sí? Además, bueno, pues también si es necesario llevar a cabo un despido o sustituir al trabajador evaluado, si es necesario realizar un ascenso o se debe de quedar el trabajador evaluado en el puesto actual. Y por último tenemos el seguimiento. En este sentido se trata de que se dé ese seguimiento en función de la comprobación del desempeño de la persona evaluada a través del tiempo. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Bueno, pues permite al supervisor visualizar el contenido de los puestos bajo su responsabilidad. Propicia una relación provechosa con el especialista en evaluación. Permite una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada trabajador y permite planear medidas para vencer los obstáculos y mejorar el desempeño. Y entre las desventajas está que, pues bueno, es un elevado costo de operación, dado que se tiene que contratar a un especialista y pues también es lento el proceso, dado que se tiene que evaluar a cada uno de los trabajadores. Otro de los métodos es el método de incidentes críticos. Sí, aquí se basa, básicamente este método se basa en que el comportamiento humano tiene características extremas, capaces de generar resultados positivos o negativos. Entonces, aquí básicamente se van a revisar, observar, evaluar esas cosas excepcionales, no la normalidad, sino aquellas cosas positivas y negativas que salen fuera de lo normal, en función del desempeño del personal. Entonces, básicamente eso es lo que la metodología para poder utilizar este método de incidentes críticos. Y por último tenemos el método de comparación por pares. Este método compara a los empleados de dos en dos y bueno, se genera un cuadro donde tenemos filas y columnas. En la columna de la derecha se anota quién se considera mejor en relación con el desempeño. Es un proceso simple y poco eficiente. Muy bien, ahora, ¿cómo se implementa una evaluación del desempeño? Bueno, se puede implementar de diferentes formas, ¿sí? A través del gerente. En este sentido, en este caso, cuando se implementa a través del gerente, debe de evaluar el desempeño del personal, obviamente considerando aquí asesorías del área encargada de administrar las personas, las cuales, bueno, ya tienen establecidos los medios y criterios para la evaluación. Esa es una de las primeras implementaciones. Otra es a través del propio individuo, en función de una autoevaluación del desempeño, de modo que cada persona evalúa el propio cumplimiento de su puesto con eficiencia y eficacia conforme a determinados indicadores que ya también están establecidos y que son proporcionados por el gerente de la organización. Otra de las implementaciones es esa evaluación donde se establece o hay una correlación entre el individuo y el gerente, y esto es a través de la administración por objetivos, ¿sí? Y bueno, en este sentido, bueno, pues se formulan, los objetivos mediante consenso, o sea, entre ambos, tanto el gerente como el individuo. Existe un compromiso personal para alcanzar los objetivos formulados de común acuerdo, o debe de existir un compromiso. Deben existir acuerdos y negociaciones con el gerente respecto de la asignación de los recursos y de los medios necesarios para alcanzar los objetivos. También debe de establecerse un parámetro de desempeño y debe de haber una medición constante de los resultados y comparación con los objetivos, ¿sí? ¿Qué he logrado y hasta dónde debería de lograrlo? Y por último, debe de haber esa realimentación o retroalimentación continua, ¿sí? Bueno, la siguiente forma de implementar es a través de un equipo o del propio equipo de trabajo, ¿no? Donde ya participan el grupo de individuos
y en este sentido el equipo asume la responsabilidad de evaluar el desempeño de sus participantes, pero además de definir las metas y los objetivos de este grupo o de este equipo. Otra forma de implementarse es a través del área de recursos humanos. Cada gerente proporciona información sobre el desempeño, del desempeño que ha tenido su personal, y esto se los proporciona al área de recursos humanos para quien procesa, interpreta los informes, para poder llevar o tener esa evaluación de cada uno de los trabajadores, por decirlo de alguna forma. Y la última forma de implementación es a través de una comisión de evaluación. Aquí en este sentido, bueno, se forma una comisión que incluye a personas que pertenecen a diferentes áreas o departamentos, y en este sentido también pueden tener miembros permanentes o transitorios para poder evaluar de forma colectiva al grupo de personas. Bueno, estas son las formas de poder implementar la evaluación del desempeño. Por último, se realizó un formato de evaluación del desempeño para el puesto de trabajo que se desarrolló en actividades previas, que en este caso fue un camillero, ¿sí? Aquí el camillero, bueno, debe de tener ciertas, o considero que debe de tener ciertas características a evaluar para conocer su desempeño. Y bueno, aquí el formato consta de algunos ítems, preguntas, ¿sí? Donde empezamos con el nombre de la persona a evaluar, el departamento y el puesto. En este caso, como les vuelvo a reiterar, que el puesto es camillero. También debemos de poner los datos del evaluador y si existe alguna relación con el evaluador. En este sentido, pues bueno, puede ser su jefe. Esta parte de relación con el evaluado determina si es su jefe, su compañero, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, tenemos 6 grupos de preguntas. Empezando por el grupo de comunicación. Debemos de saber cómo, qué tanta comunicación o qué tal es la comunicación de este personaje, en este caso el camillero, con todo el entorno, ¿sí? Y bueno, una de las preguntas ahí es si comparte, o debemos de conocer si comparte información de manera efectiva y asertiva, si escucha activamente, si presta atención en las conversaciones, si se expresa con facilidad, si expresa sus ideas con claridad y respeto a su interlocutor o a otra persona, y si fomenta el diálogo de manera abierta y directa. El siguiente grupo es trato a la persona, ¿sí? O a las personas. Si debemos de conocer si la persona o el trabajador, el camillero, inspira confianza, o sea, saber cómo está tratando a las personas, si es cortés con las personas o con terceras personas, cómo es su comportamiento, si tiene buena presencia personal, si nunca es desagradable, si es de naturaleza hostil o poco hostil, y si entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus expectativas. El siguiente grupo es la evaluación de las actividades, básicamente, ¿sí? Aquí dentro de básicamente ya es muy relacionado a lo que está en su entorno de actividades que debe de desempeñar. Y si solamente hace lo que le mandan o hace algunas otras cosas, si no produce cuando está bajo presión, si tiene iniciativa, si conoce su trabajo, si interrumpe constantemente en el trabajo, si siempre tiene su archivo en orden o su lugar, en este caso, de trabajo en orden, si es rápido, si es cuidadoso con las instalaciones de la empresa y si es dinámico en su quehacer, ¿sí? Entonces, aquí lo que tratamos de conocer es cómo desarrolla sus actividades. El siguiente es conocer si
tiene las características para trabajar en equipo. Y dentro de las preguntas es si se desempeña como un miembro activo del equipo, si inspira, motiva y guía al equipo para el logro de las metas, si comparte su conocimiento, habilidades y experiencias, y si comparte el reconocimiento de logros con el resto del equipo. Y digo, aquí puede ser el equipo parte de otros camilleros, pero también si los vemos pueden ser enfermeras, pueden ser médicos, etcétera, ¿no? Entonces forman parte de ese equipo. También es necesario conocer qué tan bien o qué tanto puede resolver problemas, ¿sí? Si se enfoca en los asuntos para resolver el problema, si tiene flexibilidad y disposición de cambio ante algunas situaciones que estén presentando, si considera la implicación antes de llevar a cabo una acción, o sea, si piensa, si analiza antes de actuar, y si conserva la calma en situaciones complicadas. Y por último tenemos, bueno, la mejora continua, también conocer qué tanto él quiere mejorar como persona, como parte de la organización, en su trabajo, etcétera. Se adapta a trabajar con nuevos procesos y tareas, si muestra o no muestra resistencia a ideas de las demás personas, si busca activamente nuevas maneras de realizar sus actividades, si se esfuerza por innovar y aportar ideas, si busca reforzar sus habilidades, si solo hace lo que le mandan, si tiene iniciativa, si mantiene niveles de estándares de desempeño y si tiene compromiso con su trabajo. Bueno, básicamente este es el diseño del formato para llevar a cabo la evaluación del desempeño del camillero. Y bueno, por último tenemos las referencias, que es Chavenato y Salgado. Bueno, muchas gracias por la atención.